Seguramente esto te ha pasado alguna vez. Vas al mercado, llevas un billete de una denominación más o menos grande que hace un par de años, podrías decir, es mucho, pero regresas con menos en la bolsa a la casa. En las noticias nos dicen que el salario mínimo ha tenido un aumento histórico y que la inflación va a la baja, pero la realidad que tú vives al pagar la renta o la luz cuenta una historia muy distinta. Vivimos un oxímoron económico. El gobierno y las empresas se ponen una medalla por subirnos los sueldos, pero al mismo tiempo los precios de lo más básico no dejan de subir. Al final nos quedamos atrapados en una trampa donde tener más dinero en el papel no significa realmente vivir mejor. Hoy en Yo Influyo queremos ir más allá de los discursos políticos para entender por qué con más sueldo nos alcanza muchas veces para menos y qué es lo que realmente necesita una familia para vivir con dignidad. Hay que entender que estos números, de manera bruta, son un espejo. Chesterton decía que el problema de la economía moderna es que olvidamos que el dinero es solo un intermediario y ha comenzado a tratarlo como si fuera la realidad misma. Nos bombardean con porcentajes y cifras macroeconómicas, pero se les olvida que una nación no es una empresa que busca dividendos o que busca utilidad, sino una comunidad de personas que busca justicia. El error de muchas visiones políticas es creer que el bienestar se decreta por ley. La realidad es que si el aumento del salario no va acompañado con una verdadera productividad y de un freno real a los precios, el aumento se vuelve agua entre las manos. Ganas más en términos de números, pero en realidad puedes ganar menos en términos reales. Y es que el trabajo no es una mercancía nada más que nos da dinero. Para entender esto hay que recordar también algo muy básico. El trabajo procede directamente de la persona. No es un objeto que se compra y se vende al precio más barato en el mercado global. Dostoyevsky advertía que si quieres destruir a un hombre, basta con darle un trabajo que no tenga sentido. Hoy ese sinsentido se ve cuando una persona trabaja jornadas de 10 o 12 horas diarias y aún así no puede asegurar que sus hijos tengan lo necesario. Ahí es donde la economía le falla a la persona. Recordemos nuestro pivote, esta definición de sustancia individual de naturaleza racional. No somos un costo de producción para la empresa, ni un voto para el gobierno. Somos seres hechos para vivir en sociedad. Y eso significa que el sueldo que recibimos debe ser suficiente para que podamos participar plenamente de la vida, para descansar, para educar a los hijos y para estar tranquilos en el hogar. Y es que aquí hay un concepto que maneja la doctrina social de la Iglesia y es muy importante entender: el salario familiar. Porque de la doctrina social de la Iglesia, digamos que esto es lo más urgente. No se trata solo del mínimo para no morir de hambre, sino de un ingreso que permita a un padre o una madre sostener dignamente su hogar sin tener que encadenarse a 3 empleos a la vez. Es increíble que en pleno 2026, con tanta tecnología, todavía existan familias que tengan que elegir entre pagar una escuela o arreglar la casa. Un sueldo que no cubre la canasta básica familiar no es justicia, es apenas una curación superficial para una herida que es en realidad muy profunda. El Papa León XIV, en su encíclica Magnificat Humanitas, nos recuerda que una economía que pone el capital por encima de la vida humana carece de legitimidad. La técnica y los mercados deben estar al servicio de la gente, y el bien común nos exige que el empresario, y más bien los empresarios, vean el sueldo de sus colaboradores no como un gasto que hay que recortar, sino como una inversión en la estabilidad y en la paz de su propia comunidad. La solución no va a venir de pelearnos entre nosotros. Necesitamos lo que llamamos corresponsabilidad. Que el empresario entienda que sin trabajadores prósperos no hay empresa viable y que el trabajador entienda que su esfuerzo es sagrado para construir el país. Porque como mostraba Tolkien en sus historias, no son los grandes reyes los que detienen la oscuridad, sino la gente común trabajando unida por su hogar. Son esas cosas diarias, esos pequeños puntos de encuentro en donde se ve y se vive verdaderamente esa diferencia. Así que la próxima vez que escuches en las noticias que el salario subió, no te quedes solo con el aplauso. Preguntémonos, ¿estamos construyendo un México donde la dignidad sea para todos o solo para los números?
No permitas que la inflación de los precios te infle también el enojo. Salgamos a exigir y a construir comunidades donde nos hagamos cargo los unos de los otros. Porque en la lucha por el bien común, la verdadera victoria es que nadie se quede con la mesa vacía. Nos vemos en la próxima y recuerda, prepárate, infórmate, influye.